En nombre de Dios, Recording in progress. se abre la sesión. ¿Mm? Obviamente. Sí, pues supongo que sí. Obviamente. Por supuesto. Vamos, ya se le solicité al secretario general. Secretario. No hay cuenta, presidente. La sesión tiene por objeto tratar en primer lugar el proyecto de ley sobre porte injustificado de combustible en lugares de reunión pública. Ayer se inició el debate en general y en particular el que, por el acuerdo de la comisión, debe proseguir en esta sesión a partir de ahora. Y a este efecto están entonces pendiente la votación en general y a la Secretaría ha llegado una indicación de la honorable senadora señora Bodanovich para suprimir el número 1 del artículo 1. Esto es el precepto que consagra como delito la figura referida. Muy bien, solo para recordarles a todos, ayer estuvimos discutiendo este tema y ya creo que los argumentos están bastante dados. No sé si la ministra quisiera volver a hacer un resumen de lo que hablamos ayer, por deferencia también a ella, y nos correspondería hoy día partir votando, que fue el compromiso que tomamos el día de ayer, este primer proyecto, que es el tema de el transporte de combustible en áreas de interés público. Sí, mañana vamos a... Lo que pasa es que como nos pusieron discusión inmediata en estos dos proyectos, hemos decidido ponerlos sobre tabla el día de ayer y el día de hoy, pero dado que veníamos trabajando seguridad privada, mañana vamos a retomar seguridad privada, en la tercera sesión de la semana. Ministra. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente. ¿Qué me... efectivamente, en seguridad privada han estado trabajando los equipos, han ido acordando de sesión en sesión y tienen ya una serie de temas despejados que se puede avanzar bien rápido en una sesión próxima. También, presidente, aprovecho de señalar a la comisión que estuvimos conversando con la ministra de Obras Públicas, le estuvimos contando la necesidad de coordinar alguna sesión en que pueda ella venir, porque la ha necesitado, pero justo ha sido días que ella no ha podido, para que el ministerio pueda tomar posición respecto al proyecto de concesionaria. Ella está encantada de hacerlo, me dijo que se iba a tratar de coordinar con usted para buscar el día más apropiado y poder ellos traer su punto de vista respecto a esa iniciativa, que es una moción parlamentaria, si no me equivoco. Respecto al proyecto en cuestión, creo que los argumentos los dimos, digamos, bien ampliamente ayer, pero quisiera insistir en un aspecto, presidente, que señalé ayer, pero después no fue objeto de discusión, así que por eso pienso que quizás se pasó por alto. Cuando se presentó esta indicación en la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados, el gobierno hizo dos reparos de inconstitucionalidad. El primero, porque esta indicación se votó posteriormente al texto propuesto por el Ejecutivo y es contradictoria con el texto original. Entonces debió haber sido inadmisible porque ya se había aprobado el texto del Ejecutivo cuando se incorporó esta indicación. En segundo lugar, siendo un mensaje del presidente de la República, cuyo objeto es crear una falta penal, el Ejecutivo planteó que esto es contrario a las ideas matrices del proyecto y la Secretaría de la Cámara apoyó ambas objeciones. Se votaron en la comisión, el presidente votó a favor de la objeción del Ejecutivo, pero así todo se rechazó la objeción del Ejecutivo y después se votó el fondo y en el fondo se aprobó la indicación. Pero tiene estos dos reparos que el Ejecutivo mantiene. Y respecto al fondo, presidente, creo que ayer argumentamos ampliamente y no quisiera reiterar los elementos que se plantearon. Gracias. Gracias, ministra. Yo le propongo a los colegas que votemos. Después de ayer ya tenemos suficientes antecedentes. Senador Sandón, lo invito a que podamos proceder a votar. No sé, secretario, cómo recomienda que votemos, si es que es la indicación primero, si es que es artículo partido. Me imagino que la indicación primero, ¿no? No, lo que corresponde es, en primer lugar, votar en general.
Votado en general, se entienden aprobar, y si hubiera aprobación, se entienden aprobadas también todas las disposiciones respecto de las cuales no se han presentado indicaciones. En consecuencia, luego de hacerse la votación en general, y si ésta aprueba la idea de legislar, se pone en votación la indicación de la senadora Bodanovich. Pero podemos pedir votación separada. Bueno. Claro, pero esas solicitudes de votación separada tienen el tratamiento de una indicación. Entonces habría que formularla ahora. La fórmula de votación separada. Perdón, la indicación de la senadora está disponible. Está en su carpeta. Ahí, debajo del comparado. Ahí está. Bien, secretario, procedamos a votar en general y después le pido que votemos por separado cada uno de los artículos, ¿ok? Muy bien. Muy bien. El presidente ha puesto en votación en general el proyecto de ley. No. Ahora, en general, la idea del proyecto de ley, en general. En general. Esperemos un segundo. Sí, me dicen que viene entrando el senador Kusanovich. Ahí viene entrando. Buenos días, senador. No. Va a salir. Senador Kusanovich, el presidente ha puesto en votación en general el proyecto de ley sobre porte de combustible en lugares de reunión pública. Proyecto que continuamos discutiendo, iniciamos el debate ayer. El orden de la votación es por la derecha de la secretaría, señor Osan. Es que estamos en votación. En general, retiro de la votación separada. Después separado, primero en general. Ah, vale. Senador Osandón, ¿cómo vota? A favor. Senador Kusanovich. A favor. Senador Flores. A favor. Presidente. A favor. Muy bien, aprobado el proyecto en general, 4 votos a favor, ninguno en contra. Se ha presentado una indicación y además se ha pedido votación separada, en particular respecto de cada uno de los preceptos que componen el proyecto. Corresponde poner en votación la indicación de la senadora Bodanovich, que propone suprimir el numeral 1 del artículo 1. El artículo 1 es el que introduce modificaciones al Código Penal. Son 2 modificaciones al Código Penal. La consignada en el número 1 agrega un artículo 488 bis y consagra como delito la conducta de portar injustificadamente combustible apto para cometer atentados contra las personas o causar daño en las cosas. Y la senadora propone eliminar este número 1. ¿En votación? En votación, la indicación número 1 para eliminar esta conducta como delito. Senador Osandón. Contra. Senador Kusanovich. En contra. Senador Flores. A favor. Presidente. En contra. Muy bien. Rechazada la indicación por 1 voto a favor y 3 en contra. Luego, el
honorable senador señor Kast ha pedido votación separada de cada uno de los preceptos del proyecto. Por lo tanto, corresponde poner en votación el número 1 del artículo 1. El que consagra como delito el portar combustible. Comparado a la prueba. Sí. Senador Osandón. Favor. Senador Kusanovich. A favor. Senador Flores. Voto en contra, presidente, y lo justifico brevemente, porque ayer quedó absolutamente claro que el porte de artefactos explosivos y el lanzamiento de artefactos explosivos hoy día tienen pena de presidio, incluso agravado en un grado en el caso del lanzamiento. Y por lo tanto, el porte de combustible que pueda o no servir para este tipo de materia no puede ser considerado de la misma manera como un delito, sí como una falta, de acuerdo a lo que se ha propuesto en el artículo 2. Por lo tanto, rechazo, presidente. Presidente, ¿cómo vota? A favor. Aprobado el número 1 del artículo 1, en particular también, por 3 votos a favor y 1 en contra. Votación separada respecto del número 2 del artículo 1, que consagra la misma conducta en carácter de falta. Senador señor Osandón. ¿Cuál es el número 2? Artículo 4944. El senador señor Osandón vota en contra del número 2. Senador Kusanovich. En contra. Perdón, senadora Bodanovich, estamos en votación. Se aprobó en general la iniciativa. Se rechazó su indicación para eliminar el número 1 del artículo primero. Ese número 1 en particular fue aprobado, o sea, el porte de combustible como delito. Estamos ahora en votación separada pedida por el senador Kast respecto del número 2 de ese mismo artículo primero que modifica el Código Penal. Esto es el precepto que consagra la conducta en carácter de falta. Muy bien. La senadora Bodanovich vota a favor. Senador señor Flores. A favor. Presidente. En contra. Muy bien. Se suprime entonces el número 2 del artículo primero por 2 votos a favor y 3 en contra. Finalmente, sí, se ha pedido votación separada del artículo 2 del proyecto. Senador señor Osandón. En contra. Senadora Bodanovich. No, lo que pasa es que esto lo que hace es, si se aprobaba el anterior, se refería al número 2. Tienes que votar a favor en principio para ser consistente con el anterior. A favor. Que no obstante ser falta, se permite la detención. Consistente con el proyecto. Claro. Senador señor Kusanovich. Contra. Senador Flores. Presidente. En contra. Se suprime el artículo 2 por 2 votos a favor y 3 en contra.
Despachada la iniciativa. Sí, lo que sí, el nombre del proyecto, como viene aprobado, probablemente va a requerir, presidente, y también lo puedo, perdón, secretario, ponerlo en votación ahora, porque en el nombre habla de falta. Como aquí ha quedado como delito, sería posible que hiciéramos esa corrección. Sí, no es necesario votar, es un cambio administrativo Ok, que es consecuencia porque si no natural. quería inconsistente con Claro. el contenido del mismo. Ministra. Presidente, queda inconsistente con la idea matriz. Lo que se ha hecho aquí es contrario a la Constitución. Este es un proyecto para crear una falta y se ha creado un delito, se han cambiado los dos artículos y ahora hay que cambiarle el nombre. O sea, se votó otro proyecto, que está muy bien, pero eso tendría que haber sido una moción, no el mensaje del presidente. Está bien, presidente. Ministra, lo respeto, créame que me ha tocado ver muchos proyectos inconstitucionales y creo que este no lo es. Partiendo por el presidente de la República, Javier Boric, que aprobó muchos de ellos, de los retiros y varios otros que no tenían ni una facultad, y créame que este podría ser perfectamente una moción parlamentaria, está dentro de nuestras facultades, está dentro del espíritu de la ley, se modifica y se agrava la falta, efectivamente es parte de las facultades que tenemos como parlamentarios. Usted puede pensar distinto, está en su derecho. Así que, aprobado el proyecto de ley, secretario, no queda ningún trámite en esta comisión, ¿cierto? Muy bien, aprobado. Vamos al segundo, secretario. El presidente reabre el debate en general y en particular respecto del proyecto de ley, boletín 15.788, que establece el deber de efectuar registros audiovisuales de las actuaciones policiales autónomas en el procedimiento penal. Este proyecto fue explicado y debatido en la sesión del día de ayer. Ahora continúa su discusión en general y en particular. Muy bien, le doy la palabra al senador Rosondón, que le doy la palabra al ministro de este proyecto que ayer no nos acompañó en este proyecto, sino acompañó el subsecretario. Avanzamos bastante, escuchamos a Paz Ciudadana. Solo una consulta. Por la complejidad del proyecto no habíamos visto que íbamos a ver un plazo de indicación. Sí, vamos a abrirlo. Okay. Pero vamos a seguir viéndolo hoy día. La idea es abrir hoy día y poder, ojalá la próxima semana, despacharlo. Yo quiero en ese sentido hacer eco a la urgencia que le ha puesto el gobierno y que nos diéramos, mañana vamos a seguir con seguridad privada, si no tenemos que seguir avanzando en seguridad privada, y la idea es la próxima semana, ministra, poder ojalá despachar este proyecto, tratando de hacernos eco de la agenda con urgencia. Entonces, ayer el subsecretario ya nos explicó bastante. Habían algunas preocupaciones que hizo ver Paz Ciudadana, que se las quiero, si usted me permite, enumerárselas, porque como no estuvo presente. Una de ellas era que Paz Ciudadana planteaba la necesidad de, ojalá, que el uso de cámaras corporales, que yo la quiero felicitar porque realmente este es un tema central. Este es un tema que además ayuda a todas las miradas de seguridad, de los que a veces tienen sospecha de los actuales policiales, y ayuda a las policías que también obviamente se van a sentir más protegidas. O sea, aquí realmente creo que esta es una innovación tecnológica que nos va a ayudar mucho a cómo funciona nuestra democracia también, en el sentido de generar confianza. Cuando uno está todo grabado, la acción policial, el carabinero está más tranquilo de que si lo agreden va a tener protección penal, y obviamente la persona que interactúa con las policías también está más tranquila, porque si es que eventualmente vive alguna irregularidad o algún abuso, también va a estar protegido penalmente. Entonces, quiero primero felicitar de que este es un proyecto donde realmente creo que se hace un antes y un después. Y cuando hablábamos de reforma a carabineros, que me ha tocado participar en varias comisiones, son muy valiosas, pero creo que esto es bien concreto. Entonces, primero felicitar que estemos avanzando en esto. Sé además que hay una licitación en curso, que se sumaría a los recursos que ya están acá. Aquí estamos hablando de 4.500 artefactos, dispositivos, y entiendo que en la licitación, si no me equivoco, ayer lo mencionó el subsecretario, no sé si eran 2.000 más, tal vez me equivoco en el número, pero era aproximadamente aquello, y llegábamos a unas 7.000 en total, más o menos 2.500 creo que eran las que estaban licitando, me podrán corregir los números. Y por lo tanto, lo que planteaba Paz Ciudadana ayer era su necesidad de que ojalá en las ideas matrices no solamente se utilicen las cámaras para cuando hay manifestaciones o cuando hay investigaciones, sino que también en cualquier interacción de carabineros con la ciudadanía. O sea, dejarlo
más abierto el uso de las cámaras para cualquier interacción con la ciudadanía. Eso como primer elemento. Y el segundo elemento que ayer nos pareció relevante era que esto tiene un informe financiero plano. O sea, en el fondo el proyecto de ley, y yo lo hablé con el subsecretario a su salida, que es en el fondo los 7.000 millones de pesos, ¿cierto? Yo creo, ministra, y ahí para que lo hablen con Hacienda, pero creo que sería positivo un escalonamiento en el tiempo. Más allá de que el subsecretario nos dijo que eso se podía ver año a año en la ley de presupuesto, pero dado lo relevante de este tema, dado que un proyecto de ley que venga con un informe financiero, por ejemplo, que los 2 primeros años sea esto para el pilotaje, pero que después los siguientes 2 años aumente, cosa que eventualmente lleguemos a una cobertura más universal de aquellos carabineros que interactúan con la ciudadanía. Esos son, a mi gusto, 2 elementos que ayer se plantearon con mucha fuerza. No sé si algún otro senador quiera comentar algo de lo que vimos ayer en la sesión, y si no es así, le doy la palabra a la ministra. Ministra. Gracias, presidente. A ver, primero, este proyecto genera, en primer lugar, la posibilidad de grabar todos los procedimientos policiales y establece la obligatoriedad en algunos de ellos. Esta compra que se está haciendo hoy día, se está haciendo sin que exista esta ley. O sea, hoy día no hay nada que impida esto, pero establecer en la ley que se pueden grabar los procedimientos deja precisamente ese concepto, ¿no? Todos los procedimientos se van a poder grabar y en la medida que los recursos lo permitan, se puede ir expandiendo el uso de las cámaras. Pero la obligatoriedad, es decir, la policía incurre en una irregularidad si no graba ciertos procedimientos. Estos que están establecidos son todos los procedimientos especiales, tanto de carabineros como de la PDI. De ahí en adelante, lo que nos viene es la generalidad, o sea, lo habitual que se hace en las calles todos los días, que en cualquier momento se puede complicar, pero que de antemano es una operación de presencia policial. Entonces, la verdad es que establecer un escalonamiento es complejo, porque lo que estamos estableciendo aquí es una obligatoriedad. Entonces, si establecemos un escalonamiento, ¿dónde ponemos el siguiente escalón? Si aquí, después de los cuerpos especiales, viene la generalidad, no más. Entonces, la verdad es que cada gobierno va a poder ir expandiendo esto, efectivamente, pero la obligatoriedad está reducida a estas actuaciones que son aquellas donde el uso del arma, el uso de procedimientos más agresivos, el riesgo de que haya situaciones disputadas es mucho mayor. Después, por otra parte, presidente, hay un problema bien severo del punto de vista del costo de esta iniciativa. Esta iniciativa, así de acotada como está, vale más que el Ministerio de Seguridad entero. Y es un gasto permanente, de aquí en adelante, por siempre. Porque esto son, para hacer un sistema efectivo, a diferencia de otros que se han hecho en otras oportunidades, no se trata de hacer una inversión en cámaras y después simplemente mantenerlas, sino que es un sistema de arriendo de cámaras que es lo que te permite tener un servicio siempre vigente, con además todo lo que significa, digamos, el tener en la nube la información, el tener el software de administración, y de esa manera es un modo de gasto que es permanente, gasto corriente. A diferencia de lo que suele hacerse en estos proyectos, que es una inversión simplemente y después vamos viendo, lo cambiamos en un tiempo más. Entonces, pasar de esto a una cosa escalonada tendría que ser poner en el horizonte que todos los procedimientos policiales sean grabados. Y eso, presidente, tiene un costo de más de 50.000 millones de pesos. 50.000 millones de pesos. O sea, si uno lo pone en una balanza respecto de otros temas que tenemos en materia de seguridad, por ejemplo, de dotaciones policiales o de dotaciones de la PDI, es demasiados recursos. Entonces, a nosotros nos pareció más prudente en este proyecto establecer la posibilidad de que todo procedimiento sea grabado y ahí vamos a depender, digamos, del criterio del mando cuando haya presencia en ciertas zonas, decir, mira, aquí la fricción violenta es más común, así que vamos a ponerles cámara, pero no es una obligación legal. Porque si en ese cambio establecemos la obligación, cada vez que no estén esas cámaras, vamos a tener una irregularidad policial. Por eso el proyecto tomó este camino y encontró ese equilibrio y nos fuimos por esa línea y dejamos abierto a que futuros gobiernos puedan ir expandiendo esto y sobre todo que las policías puedan ir definiendo áreas de riesgo o de prioridad donde incorporen las cámaras.
aunque la obligación va a estar radicada en estos procedimientos mencionados acá. Por último, presidente, va a tener que excusarme, pero tengo una ceremonia en la Corte Suprema de entrega de títulos póstumos a las víctimas de la dictadura, de títulos de abogado, entre los que está mi padre. Entonces, a las 12 voy a tener que partir a esa actividad. Pero se va a quedar el superasesor. Presidente. Muchas gracias. Sí. Presidente, si me permite, perdón, ministra, antes que se retire. Hace ya mucho tiempo el Tribunal Constitucional estableció que no era necesario formular expresamente reserva de constitucionalidad para posteriormente presentar el requerimiento. Usted en esta sesión ha recordado que en la Cámara formuló reserva y ha hecho presente las circunstancias que la hay. ¿Debo entender que ha formulado formalmente reserva? Sí, muy bien, muchas gracias. En segundo lugar, respecto de este mismo proyecto 1, el porte de combustible, se está aprobando una modificación en los artículos 400, que corresponde más bien a falta, pero como se está consagrando como delito, la comisión autoriza a la Secretaría para dar a esta conducta la ubicación de delito en la numeración correspondiente del código para mantener la sistemática. Muy bien. ¿Ah? Muy bien, gracias. Bien, ofrezco la palabra a los colegas. Senadora Bodanovich. Gracias, presidente. Saludar a la ministra, excusarme por el rechazo, pero tuve un asunto complejo antes de venirme. Respecto a este proyecto de ley, sí, gracias a Dios, pero corriendo. Este proyecto, yo concuerdo con la ministra, presidente, por su intermedio. Creo que lo que hace es darle un nivel legal a una medida que hasta ahora es administrativa, que queda entregada a Carabineros, la decisión bajo la sujeción del Ministerio del Interior, y le da un carácter legal. Y sobre todo lo que hace es incorporar una sanción a aquellos funcionarios que obstruyan la investigación, eventualmente digamos, al manipular o hacer alguna conducta que no permita la debida investigación, como lo hemos visto en algunos casos de funcionarios de Carabineros que portan estas cámaras. Lo que me parece complejo del proyecto que viene aprobado en la Cámara de Diputados es, por ejemplo, que entrega obligaciones a otras instituciones como el Ministerio Público, que no tienen considerado una infraestructura o una debida, qué sé yo, todos los sistemas que requieran para, por ejemplo, resguardar. Le da obligaciones a otra institución que tienen un costo financiero, de manera tal que no es inocente aquello. Yo concuerdo en que obviamente alguien te debería guardar la información, depositarla, pero eso no puede ser por vía de una moción, porque irroga un mayor gasto, y por lo tanto estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expresado la ministra. Muchas gracias, presidente. Senador Flores y después senador Sondón. Presidente, si bien es cierto, es un proyecto originado en moción y que irroga gasto fiscal y genera modificaciones en la norma institucional de las policías, el contar con el patrocinio del gobierno tal como fue expuesto ayer en bastante detalle, y en donde están distintos espacios cubiertos y las cosas dichas respecto de eliminar la obligatoriedad de que todos los funcionarios tengan estos equipos audiovisuales y que solo sea utilizado en funcionarios especializados en labor penal y que serán determinados por el decreto supremo del presidente de la República. Y señaladas las obligaciones de entregar el registro al Ministerio Público, que deberán destruirse después de 2 años si no sirven para investigar, que que la falta de integralidad de la grabación no daña su validez, que el Ministerio Público dictará, que el Ministerio del Interior dictará el reglamento, que se modifica la ley orgánica de Carabineros, en fin.
A mí me parece que es un proyecto bastante simple, bastante acotado y que si cuenta con la decisión del gobierno de justamente aplicar presupuestariamente los 7.000 millones de pesos de gasto permanente que significa instalar equipos audiovisuales en las policías que fueron descritas como el OS7, el OS9, el control de orden público y eventualmente, no fue explícito el subsecretario ayer, pero señaló también a la PDI. A mí me parece que un proyecto simple que podríamos darle un trámite expedito, ¿no? O sea, si aquí hay una moción parlamentaria que es acompañada bajo ciertas condiciones absolutamente razonables por parte del Ejecutivo, en términos de acotar presupuestariamente el uso a quienes realmente necesitan tener una prueba y un testimonio registrado, a mí me parece que pudiéramos andar muy rápido en este proyecto para aprobarlo, presidente. Gracias. Gracias, senador Flores. Antes de la palabra, senador Sondón, la ministra me ha pedido la palabra por una idea que parece que tiene. No, que lo que podríamos estudiar, presidente, el Ejecutivo, pero tendríamos que estudiarlo, una cosa que aquí se me ocurre sobre la marcha. Nosotros no somos partidarios por vía legal de ampliar esta obligatoriedad, pero sí podríamos establecer alguna facultad administrativa para que el Ejecutivo vaya estableciendo obligaciones adicionales, pero móviles. O sea, que uno puede decir, no sé, en tal región vamos a establecer, porque hay una situación X o en tal tipo de procedimiento, pero no dejarlo en la ley, no dejar esa rigidez, porque eso es condenar a los próximos gobiernos a una tarea muy compleja. En cambio, la policía podría tener un cuerpo de cámaras que vaya desplazando su uso, su priorización con decisiones de tipo administrativo, que tengan más flexibilidad. Una cosa de ese tipo se podría estudiar, pero necesitaríamos para eso darle una vuelta esta semana y traerles alguna propuesta la semana próxima. Muy bien. Bueno, yo me imagino, ministra, que esa facultad administrativa ya existe como ya existe en la licitación. No sé si hace falta ponerla en la ley. Perdón, para que en la ley establezcamos que administrativamente el gobierno pueda establecer esta obligatoriedad. Si administrativamente uno le puede dar cámaras a quien quiera, pero no es uso, no es Usted dice obligatorio. que el gobierno tenga de turno la facultad, Flexibilidad, la flexibilidad para poder ampliar la obligatoriedad. Sí, sí, pero con un mandato solo de tipo reglamentario. Yo lo veo complejo, pero bueno. O sea, creo que el Congreso va a querer ser parte de esa discusión el día de mañana. Presidente. Perdón, me pidió la palabra primero el senador Sí. Sondón. Ok, senador Adonich, después senador Flores. Perdón, senador Adonich. No, si era sobre el punto, solamente que yo lo que entiendo es que el proyecto lo que hace es hacer obligatorio el uso para quienes tengan cámara, pero que no está haciendo obligatoria la entrega de cámaras a cada uno de los funcionarios, que eso hay una gradualidad. Lo importante es que la obligación de al que se le proporciona la cámara quede establecida de usarla y no manipularla. Por eso. Entonces, esa es la parte importante y la sanción que impone al funcionario que manipule la cámara. Sí, si ustedes leen bien el proyecto, le dicen ahora, perdonen que me tome un segundo la palabra, pero es para este tema. El segundo inciso dice, como bien decía la ministra, habla del deberán, ¿no es cierto? Y ocupa la palabra labores especializadas en las policías. Y después el tercer inciso describe cómo se va a hacer operativo cómo se definen. Y lo define diciendo que las policías le propondrán al Ministerio del Interior cuáles son esas unidades que son obligatorias, ¿ya? Lo que sí es curioso que tenga que firmarlo el Ministerio de Hacienda, pero eso es una discusión que en las indicaciones podremos evaluarlo. Pero en el fondo, a mí me parece que el Ministerio del Interior es el natural y creo que está bien resuelto acá. O sea, en el fondo son las policías las que le proponen al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior le puede decir, sabe que no, me faltan estas unidades o me sobran estas unidades. En el fondo creo que le da movimiento de pierna al Ejecutivo para hacer la pega. Senadora Bonovich, perdón. Presidente, por eso sobre el punto. Yo digo, la obligación tiene que ser para todo aquel funcionario que se le entregue la cámara. Y quien define eso, evidentemente, es de acuerdo a las facultades que tiene Carabineros, porque no podríamos ser nosotros, creo yo, como parlamentarios, decir, mire, hay que entregarle a esta región o a esta otra, sino que tiene que ver con la labor operativa. Lo importante es que quede consignada la obligatoriedad del funcionario que recibe la cámara de usarla y no manipularla, y en caso de manipularla o obstruir a la justicia, que tenga una sanción especial, que sea un delito particular, porque el delito lo tenemos que crear por ley. Muy bien. Sí. Muchas gracias. No, solo una clarificación, no podemos poner por ley las unidades porque no están por ley.
Y eso, ese juego que usted manifestaba, está dado también por eso, porque Está son perfecto. las policías las Está que van a perfecto. denunciar. Senador Flores. Perdón, senador Sondoni y después senador Flores. Me la había pedido antes senador Sondoni y le dio la palabra a la senadora. Tanta experiencia que tiene. Sí. No, es que me parece bien lo que dice la ministra, que en el fondo hay que haber una lógica que no podemos amarrar que todos tengan cámara y todo, porque es imposible, no da las plata. Yo no sé si esto es por reglamento, por ley, pero aquí quedó como que fuera la directa, ¿cómo se llama exactamente? Directemar, cuando hablábamos de los puertos y todo esta, que ahí, por ejemplo, eh, procedimientos del resguardo de eso, pueden haber un tema de atentado o un problema con los puertos que son fundamentales para el desarrollo de Chile. Eh, ¿Existe la herramienta que en ese minuto termine o que se incluya acá, que puedan, todos puedan, por supuesto, si hay, también adquirir un par de cámaras para esa zona o para esa problemática? Porque a mí me da la impresión que esto sería maravilloso que todos tuvieran, pero por ejemplo, las discusiones en las protestas, X o lo otro, qué pasó, si es verdad o no es verdad, si manipularon, o en los procedimientos, para eso son estas cámaras y esa es la gracia que tiene. Eh, yo no sé si esa zona es una zona bastante estratégica para los problemas del futuro. Entonces, no sé si Bien. están incluidos o si se puede Vamos a estudiar. dar la palabra a la ministra para que responda, pero antes el senador Flores para que sume preguntas. No, yo entendía que luego de las exposiciones de ayer y del debate de ayer, el proyecto estaba claro y la postura del gobierno, pero luego de la intervención de la ministra, la verdad es que quedé confundido, porque de lo que deduzco de la intervención de la ministra del Interior es que el gobierno no estaría de acuerdo en lo que ayer se expuso, porque no, a ver, yo entendía hasta ayer que el gobierno planteaba más bien que el deberá cambiado por el podrá y la restricción de los 7.000 millones exclusivamente a cuerpos policiales que expresamente lo determine la norma y que además sea reflejado a través de un decreto supremo del presidente de la República. A mí me parecía que esa era la postura del gobierno. Pero lo que dice la ministra del Interior por su intermedio presidente, a mí me confunde, porque pareciera entonces que el gobierno no quiere dejar en la ley ni la institucionalidad que podría tener estas cámaras, ni tampoco el presupuesto fijo. Me acabo de confundir, presidente, y me gustaría que lo aclarasen. Solo antes de dar la palabra a la ministra, yo no entendí aquello. Lo que entendí, y creo que lo explicó bien la ministra, es que está el podrá ya facultado en la primera parte y está el deberá para ciertas unidades específicas. Y el operativo, ¿cómo funciona esto? Que en el fondo las policías tendrán que proponerle, dice la ley, al Ministerio Público, al Ministerio Interior, no al Ministerio Público, y el Ministerio Interior lo aprueba, con la firma de Hacienda también. Lo que la ministra hoy día nos sugirió, que tal vez podría ser para la próxima semana, puede ser interesante, es cómo ver la dinámica de esto en el tiempo. En el fondo, porque esto es por una sola vez en la ley. Entonces, una vez que las policías le proponen al Ministerio del Interior, uno podría pensar en algo más dinámico, que no sé si bianualmente o anualmente o cada 3 años, en el fondo, pensar de que este ejercicio de propuesta de las unidades que tienen que tener cobertura se vuelva a repetir, cosa que la ley sea un poco más dinámica y no solamente tenga una vez, porque obviamente la tecnología y todo va cambiando. Ministra. Sí, presidente, para evitar efectivamente la confusión. Las policías tienen hoy día cámaras y podrían tener muchas más. Es un tema de disponibilidad presupuestaria. Y también de modelo de gestión, porque se han hecho modalidades con las cámaras muy erróneas. Bueno, hay un tremendo juicio, una investigación de la Contraloría por una de estas compras de cámaras, y se ha ido aprendiendo con el tiempo que lo que sirve es tener sistemas de arriendo de cámaras y no de compra, y de mantener un servicio que se pague por él. Entonces, la verdad es que podemos hacer
inversiones y tener proyectos en los puertos, en las fronteras. De hecho, acabamos de instalar unas cámaras muy potentes en la frontera que no son personales, pero son de observación. Tenemos toda la posibilidad de hacer eso y esta ley además lo amplía porque establece ya un podrán que en el fondo autoriza al uso de cámaras corporales a la policía en un sentido amplio. Pero a esa posibilidad, que la podemos discutir año a año en la ley de presupuesto, por ejemplo, el año pasado, cuando se aprobó aquí el programa presupuestario contra el crimen organizado, se aprobaron varios ítems de cámaras que son precisamente para esto. Pero a eso este proyecto suma una obligación. O sea, va a haber un cierto, digamos, cuerpo de policías que va a tener la obligación de tener cámaras. ¿Cuáles van a ser estos? Se va a definir a través de este decreto, a propuesta de las policías, en los cuerpos especializados. Y es evaluado el costo en 7.000 millones de pesos al año, de manera permanente. Lo que no somos partidarios es de establecer en la ley una graduación que deje amarrado que vamos a llegar, por ejemplo, a una cobertura total de aquí a tantos años, por todas las razones que mencioné antes, ¿no? Porque tiene problemas esta obligatoriedad, los problemas que ocasionaría en los procedimientos y por otra parte porque el costo es muy grande. Pero sí tendríamos que evaluar qué posibilidad tenemos de dejar que ese espacio de asignación de cuáles son estos cuerpos se evalúe cada cierto tiempo y el Ejecutivo lo haga en la medida de sus posibilidades, no que la ley lo obliga a duplicar o a triplicar, sino que la ley le da la posibilidad de expandir esa obligatoriedad, de acuerdo a los recursos disponibles y a las prioridades de la época. Eso habría que evaluar si el texto actual lo permite o si habría que hacerle algún ajuste al texto actual, porque el texto actual deja abierta esta posibilidad. O sea, deja establecido un mecanismo intermedio en el cual se va a definir exactamente cuáles son esos cuerpos. Pero ustedes lo saben de antemano porque el presupuesto está hecho para los cuerpos especializados de Carabineros y la PDI. Por ejemplo, como el proyecto está hecho para las policías, Directo Mar es una policía. No, nada impide que podría contemplarse si dejamos este mecanismo el día de mañana, pero hoy día en este presupuesto no está previsto esa obligatoriedad. Pero podemos hacerlo sin obligatoriedad. Eso podemos hacerlo siempre, sin obligatoriedad. Senador Kuzanovich y después senador Sondón. Gracias, presidente. La verdad que me da la impresión que es un tremendo proyecto, digamos, el tema de que todos tengan cámara y todos estamos felices. Pero me preocupa el costo de esto, porque de repente nos va a salir más caro el caldo que los huevos. Es caro. Entonces, Es caro. de repente hay que ver, porque las cosas tienen que aplicarse con racionalidad. La pregunta es, ¿tenemos que a lo mejor que usar cámaras que no estén conectadas a un sistema y que por lo menos se grabe algo y confiar en las personas y el que adultere una cámara tenga una sanción feroz? Porque en el fondo también hay que empezar a que la gente cumpla sus obligaciones y tiene que haber castigos ejemplarizadores para los que no las cumplen. Entonces, al final terminamos con todo poniéndole barrera tras barrera, que al final tiene un costo enorme. A lo mejor vamos a gastar mucho más plata que la podríamos necesitar en otra área para ver este tema. Entonces, me preocupa ese tema de balance entre el costo y la utilidad. Ese equilibrio que es bien delicado, digamos, porque a lo mejor esta misma plata se puede invertir en preparación de carabineros, etcétera. Ese tema a mí no me tiene muy contento, digamos, el equilibrio entre racional del uso de este sistema. Senador Sondón, pido la palabra y les quiero informar que nos quedan 2 minutos, así que les pido que vayamos cerrando. No sé si, bueno, es que más o menos lo mismo que dice la ministra, que esto de las cámaras es algo súper importante por lo que ha pasado, muy importante, sobre todo para, ¿cómo se llama? Para aclarar las dudas de los que dicen que son los grandes defensores de los derechos humanos y que dicen que son atacados siempre por las policías. Entonces esto puede dar, bueno, puede saber quién es realmente agredido a algo, etcétera. Pero yo supongo que esto podría, porque tengo claro el tema presupuestario, ¿ya? Pero es algo que creo que en el futuro los planes estratégicos de las policías debieran tenerlo como una herramienta. Insisto que esto también ojalá sea aplicable a las compras de las pistolas eléctricas, las taser. O sea que cada vez tengamos más por ahí mejorando porque los problemas que hemos tenido y las grandes discusiones políticas que se han dado de actos que son delictuales o no delictuales son la falta de claridad de las pruebas. Entonces creo que es muy importante. No sé si esto, bueno,
si esto, bueno, la ley yo creo que no debería estar en eso, o ponerlo que exista la facultad de que los planes estratégicos del futuro se vean, pero yo creo que eso debe estar abierto, o sea. Senador Gracias. Kusanovich. Sí, que me faltó decir que yo creo que habría que hacer un mix entre estas cámaras que graban, que se usen para cosas más delicadas, y cámaras más normales que igual graben, pero registren cosas de ver de cómo logramos un equilibrio de manejar los costos. Claro. Ministra. Presidente, Y no, vamos cerrando. para que tengamos todos claros de qué estamos hablando acá. Aquí se habla de las policías y lo que está previsto es este presupuesto, lo que contempla son 1.630 cámaras para las unidades de COP, orden público, y 493, estamos hablando de carabineros, para OS7, que es el Departamento de Drogas, y OS9, que es el Departamento de Investigaciones Criminales. Además está previsto 1.469 cámaras para la Brigada de Robos y Brigada de Investigación Criminal de la PDI y 841 para las Brigadas Antinarcótico y de Crimen Organizado, las Brigadas de Reacción Táctica y las Brigadas de Investigaciones Policiales, todo esto de la PDI. Esos son como los cuerpos especiales que son los que habitualmente tienen procedimientos de mayor riesgo, tanto para las policías como para las personas contra las cuales se procede. Y por eso fueron priorizadas, y no es poco, o sea, ya con esto llegamos a este número. Y lo que dice el senador presidente, yo entiendo el concepto, pero la experiencia nos ha mostrado que los sistemas de cámara o son avanzados y ocupan toda la tecnología, o si no terminan no sirviendo, terminan no siendo útiles y desaprovechamos la oportunidad. O sea, aquí se hace un esfuerzo de hacer algo, digamos, de primer nivel, no en todas las actividades, pero en las que más lo requieren y con la posibilidad de seguirlo expandiendo. Va a quedar obligatorio aquí y vas a poder seguir expandiendo a otros ámbitos. Le agradezco, ministra, y le agradezco a todos los presentes. La verdad que, insisto, este es un proyecto central que sí es una reforma de Carabineros estructural. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias, secretario, también. Record.